He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. ¿Dónde están los muertos? Dicen que la muerte es la única cosa que sucederá con seguridad. Pero a pesar de esto, sabemos que nunca estamos listos para ello, y mucho menos ahora en esta pandemia. En los últimos meses estábamos viviendo la muerte muy de cerca, llevando personas famosas, amigos y hasta familiares. Ella no tiene preferidos de edad ni clase social. Sufrimos por la posibilidad de perder nuestra vida y también por perder a quien amamos. Y andamos así, en el vacío de la separación. ¿Será que la muerte es realmente el fin? ¿Será que cuando los ojos se cierran, nunca más veremos a las personas que amamos? Pero hay quien piensa también que la muerte es realmente el fin de la existencia y que las personas que ya murieron solo pueden vivir en los próximos recuerdos. Son explicaciones a las cuales nos apegamos con la esperanza del dolor de la separación. Pero tú has de concordar conmigo que no podemos ser aludidos en cuanto a este asunto. Es muy importante saber lo que sucede después de la muerte. Al final, esto puede cambiar totalmente la manera como vemos nuestra vida hoy. Ahora, ¿qué será que la Biblia nos dice en relación a este asunto? ¿Dónde están los muertos? Al ser humano le cuesta entender y aceptar la muerte como parte de la vida. Salomón escribió que Dios colocó en el corazón humano el deseo de poder vivir y vivir eternamente. Sabes que todos deseamos encontrar una explicación que pueda satisfacer nuestro corazón cuando enfrentamos a la muerte. Porque vienen preguntas, ¿qué sucede cuando una persona muere? Y es interesante analizar algunas creencias que hoy existen sobre la muerte. Por ejemplo, el espiritismo y varias religiones orientales dicen que la muerte es apenas una apariencia. O sea, cuando una persona muere, la persona no muere en realidad, sino que va a otros planos de existencia. En el hinduismo se cree en el samsara. ¿Qué cosa es el samsara? Significa que la vida presente es el resultado de existencias anteriores, a través de una ley que ellos conocen como la ley del karma. Nuestros hermanos católicos creen que los muertos van al cielo o al infierno o al purgatorio. El purgatorio es un supuesto lugar que está entre el cielo y el infierno, donde las personas sufren, pues bueno, y allí las personas sufren y pueden purificarse. Y entonces allí se purifican dependiendo de sus obras. La mayoría de las denominaciones cristianas creen que los salvados van al cielo inmediatamente después de la muerte. Y también creen que los malos serán quemados eternamente en el infierno después del regreso de Jesús. Si te das cuenta, todas estas creencias tienen algo en común, que se llama inmortalidad del alma. Y ya vimos en el programa anterior que el primer argumento que el diablo colocó en el jardín del Edén es contradecir la palabra de Dios que había dicho en el Edén. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17, la orden de Dios fue clara. Y la palabra de Dios decía, el día que comieres del fruto de este árbol vas a morir. Pero entonces viene el diablo en Génesis capítulo 3, versículo 4, dice que el diablo le dice, no moriréis. Es decir, lo que el diablo está diciendo es lo siguiente. Cuando mueres, aunque vayas a la sepultura, seguirás vivo. O algo de ti continuará vivo. Fíjate bien con lo que el diablo dice. No moriréis. Cuando vas a morir, vas a continuar vivo. Y de allí sale el concepto que cuando el ser humano muere, va a la sepultura, pero el alma continúa viva. O sea, algo todavía vive. Y el alma sale del cuerpo para continuar viviendo en algún lugar. Ahora fíjate una cosa. En el hebreo,
que es el idioma original en el cual se escribió la Biblia, la palabra alma es la palabra nefesh y aparece unas 755 veces en el Antiguo Testamento. Y en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento, la palabra es psiche. Ahora, presta atención aquí. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra alma significa tres cosas. Alma significa vida, persona o mente. Voy a repetir esto. Alma significa vida, persona o mente. Jamás alma en la Biblia significa una parte que sale del cuerpo. Ahora, ¿por qué necesitamos ir al idioma original para tener una mejor explicación de ciertas palabras? Porque aquellos que conocen más de un idioma saben que al momento de traducir una palabra de un idioma para otro, puede perder su fuerza o puede tener otro significado. Yo te voy a colocar aquí un ejemplo muy práctico. En español, la palabra exquisito significa delicioso, agradable. Y yo puedo decir, el almuerzo de hoy estuvo exquisito. Y los que saben español van a entender que me gustó muchísimo. Sin embargo, la misma palabra exquisito en portugués significa algo extraño. Si yo uso la misma palabra en portugués, me van a entender que el almuerzo no estuvo bueno, que no me gustó, que fue extraño. Mientras para uno la palabra puede alegrarlo, para otro puede entristecerlo. Ahora, va a depender del contexto y va a depender del idioma. ¿Me estás entendiendo? Entonces, la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. No fue escrita en español. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender el pensamiento hebreo y tenemos que ir al idioma original para encontrar su verdadero significado, porque muchas palabras pueden ser entendidas según nuestra cultura, según nuestras creencias. Entonces, la misma palabra que allí en el oriente significa una cosa, en el occidente significa otra cosa. ¿Entendiste aquí la ilustración que hice? Entonces, la palabra alma en la Biblia, en el idioma original, significa vida, significa persona, significa mente. Cuando yo leo en la Biblia la palabra alma, la Biblia no me está diciendo que es algo que sale del cuerpo. Cuando yo entiendo esto, entonces desaparece toda la confusión con muchos textos que muchos toman allí para fundamentar la inmortalidad del alma. Por ejemplo, el texto que muchos toman es Mateo 10:28. Cuando Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí aparece alma, dice, ¿no? Pero ¿qué significa aquí alma? Vida. Lo que Jesús está diciendo es así. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitarte la vida. ¿De qué vida está hablando Jesús? De la vida eterna. Teme a Dios, quien puede destruir tu cuerpo y toda esperanza de vida eterna. Eso es lo que está diciendo, basándose en los idiomas originales. Otros toman el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10, cuando dice, y vi las almas de los muertos debajo del altar. Entonces allí dice, ahí está, tenemos un alma. Mira, en Apocalipsis encontramos muchos elementos simbólicos, porque Apocalipsis es un libro profético. Por ejemplo, en Apocalipsis aparece la muerte cabalgando en un caballo con el Hades que le sigue. Y nosotros no podemos tomar esto de manera literal. Es decir, esto es un asunto simbólico. Entonces, ¿qué significa almas debajo del altar? ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el altar era el lugar donde se ofrecían sacrificios? Y la sangre se derramaba al pie del altar. Entonces aquí almas representa la vida de los mártires. Esa sangre, o sea, esas vidas claman de manera simbólica. ¿Y por qué de manera simbólica? ¿Recuerdas cuando en Génesis capítulo 4, versículo 9 y 10, Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama? ¿Significaba que la sangre estaba clamando? No, era un símbolo. Entonces Apocalipsis es un lenguaje simbólico, no literal. Cuando tú encuentras términos como le salió el alma, lo que le está diciendo es salió la vida, acabó de morir. O cuando hay textos que mencionan se acabó, salió el alma o vino el alma, lo que está diciendo es vino la vida. Porque alma significa persona, significa vida, significa mente.
Por eso el apóstol Pablo menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice que el mismo Dios os santifique, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que tú puedes ser santificado completamente en todos los aspectos de la vida, físicamente, espiritualmente y mentalmente, porque aquí alma, ¿qué cosa es? Mente. Entonces aquí habla de una santificación completa, incluyendo tu mente, tus sentimientos, tus emociones. Ahora, esta idea de que existe un alma fuera del cuerpo no es bíblica. Tú sabes que en las culturas paganas más antiguas ya se proclamaba, los antiguos egipcios creían que el alma de la persona continuaba viviendo después de la muerte, los egipcios. Entonces, ellos creían que la persona cuando moría, su alma continuaba viva teniendo los mismos gustos y necesidades cuando estaba vivo. Por eso es que cuando morían, colocaban allí alimentos y dinero para su vida en el más allá. Hay muchos incluso hoy que llevan alimentos al cementerio, ¿no? Basados en esa creencia. Ahora, los griegos recibieron este pensamiento y le dieron un toque filosófico. Y así lo pasaron a todas las generaciones. Por ejemplo, Platón, filósofo griego, en su obra La República, él cuenta la leyenda, ojo, leyenda de Er. Él dice que Er murió en la batalla y cuando los cuerpos de los soldados fueron recogidos 10 días más tarde, el cuerpo de Er no estaba descompuesto. 2 días después, supuestamente, según la leyenda, Er resucitó y contó lo que había visto en el otro mundo. Supuestamente había un grupo que hablaba de las delicias del cielo, mientras que otro grupo hablaba de los horrores del infierno. Ahora, por increíble que parezca, ¿tú sabías que los griegos creían en esos mitos? Y esas ideas inclusive invadieron el judaísmo y llegaron hasta el cristianismo. Otro filósofo llamado Platón enseñaba que cuando una persona muere, el alma se liberta del cuerpo, porque el cuerpo es la prisión del alma. Ojo, esto no es Biblia, eso es filosofía. Infelizmente, hoy en muchos púlpitos esto es predicado. Entonces, la enseñanza espiritista de la nueva era y aquellas experiencias de casi muerte cada vez crecen más. Ahora te explico. Cada vez se intensifican más las apariciones y los testimonios de personas que aseguran haber hablado con personas que ya murieron. Otros aseguran que de muertos salieron de su cuerpo, vieron el cielo, fueron hasta el infierno y lo describen. ¿Cómo podemos explicar esto? Aquí tengo una explicación. El doctor Jacques Provenza, él tiene doctorados en ciencia y en religión, y él dice que existen fascinantes coincidencias entre la experiencia de aquellos casi muertos y de aquellos que consumen drogas alucinógenas. Te voy a explicar así. Las personas que pasan por esas experiencias, ellos relatan haber visto y sentido algo indescriptible, la sensación de estar fuera del cuerpo. Y ellos relatan que tienen una profunda experiencia espiritual, paz, amor, que pasan por túneles oscuros, por luces brillantes. Entonces, la explicación a esas experiencias, ¿dónde está? En el cerebro. Cuando la química del sistema nervioso central se altera, se producen ilusiones y alucinaciones. Pero estas experiencias pues no son pruebas de que la vida continúa después de la muerte. ¿Estás entendiendo? Ahora, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia? Porque la Biblia tiene la última palabra. Para entender sobre la muerte tenemos que ir a la Biblia. Y ella nos dice todo lo que necesitamos saber. Por ejemplo, para entender qué sucede cuando morimos, es necesario saber cómo es que el ser humano vino a la vida. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Otras versiones dicen un ser viviente, pero ahí la traducción es un alma viviente. Entonces, ¿quién es un alma? Un alma eres tú, yo soy un alma. Alma viviente es una persona. Alma no es un espíritu desencarnado, no es algo que sale. El polvo, cuando se une al aliento de vida, al soplo de vida, surge el alma, surge el ser humano. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano muere? Vamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Esto dice la Biblia, Eclesiastés 12, 7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Eso quiere decir, al momento de morir, se invierten las cosas.
el soplo de vida vuelve a Dios y pues el hombre se vuelve polvo y el polvo vuelve a la tierra. Eso dice Génesis 3:19 incluso, que vamos a volvernos polvo. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero el espíritu, ¿qué cosa es lo que vuelve a Dios? Bueno, cuando Dios dio su aliento de vida, no le dio un aliento pensante. Tú sabes que la palabra hebrea, ruaj, significa soplo, nada más que eso. En griego, esa palabra aliento, soplo, es neuma. De allí viene la palabra neumático, que significa aire, soplo, nada más. Entonces, el ser pensante solo apareció cuando el polvo de la tierra y el soplo de vida se unieron. Cuando se unen los dos, es un alma viviente. Es como la luz. Fíjate una cosa. La energía que pasa por los cables no es luz. La lámpara o la bombilla tampoco es luz. Pero cuando la electricidad se une a la bombilla, entonces aparece la luz. ¿Qué cosa sucede cuando se apaga la luz? La bombilla está allí. La energía también está allí. Pero cuando los separamos, la luz desaparece. Así más o menos funciona cuando morimos. Entonces, no es que existe un espíritu vivo y pensante que va a disfrutar o que va a sufrir. No existe. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, versículo 6 y versículo 10. Dice así, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria incluso es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia acabaron. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso el versículo 10 dice así, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No dice te vas al cielo, no dice te vas al infierno, dice te vas al sepulcro. La Biblia es clara y es categórica al afirmar que cuando el ser humano muere se acabó. La persona que muere queda en un estado total de inconsciencia y no tiene ninguna actividad debajo del sol. Mira lo que dice el libro de Job capítulo 7, versículos 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende a la sepultura o al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar se conocerá más. O sea, no piensan más, no sienten nada. Cuando vamos al libro de Salmos, capítulo 146, versículo 4, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos explicar aquellas historias de personas que dicen que pueden comunicarse con sus seres queridos que ya murieron, que pueden escuchar su voz y pueden verlo de diferentes maneras? Fíjate una cosa, en la Biblia ya encontramos una sesión espiritista. Cuando vamos a 1 Samuel 28, un día el rey Saúl, cuando se había separado de Dios en su desesperación, fue a una pitonisa en Endor para hablar con el profeta Samuel que ya había muerto. La Biblia dice que Saúl habló con un supuesto Samuel, que apareció y le dijo que su fin había llegado. Mas, ¿fue Samuel quien apareció allí? No. Cuando vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice así, y murió Saúl a causa de su rebelión contra la palabra de Jehová, el cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Ahora, si el verdadero Samuel hubiese aparecido para hablar con Saúl, entonces no se contaría como rebelión contra Jehová, porque Samuel era un profeta del Señor. ¿Qué sucedió? Satanás junto a sus demonios se dedican a engañar a las personas, tomando la forma o la voz de quienes ya murieron y se presentan en las sesiones espiritistas. A veces se disfrazan de fantasmas, haciendo creer a las personas que son almas que penan, almas que deambulan. Si ellos dan credibilidad a esas fábulas y leyendas, ¿sabes para qué? Para contradecir lo que dice la Biblia. Según de Corintios 11:14 dice que el diablo puede disfrazarse como un ángel de luz, puede hacer milagros sorprendentes. No todo milagro viene de Dios. Tú debes tener mucho cuidado. Tú debes tener mucho cuidado porque si la Biblia no lo autoriza, si la Biblia no lo dice, entonces no importa qué milagro pueda suceder. Si la Biblia no lo respalda, no creas. No creas que viene de Dios. No creas que viene del cielo. Ahora, yo quiero decirte un asunto muy interesante en este momento. En la Biblia nosotros encontramos
que los muertos están en un estado de inconsciencia, están en sus tumbas. Ellos, ¿sabes qué? Ellos no saben nada. En la Biblia, la muerte es comparada a un sueño. Primera Reyes capítulo 2, versículo 10, dice, durmió David con sus padres. Jesús mismo dijo en Juan 11, 11 al 15, Lázaro está durmiendo, cuando en realidad estaba muerto. En Hechos 7:60 dice que Esteban clamó de rodillas y dijo al Señor, no tomes en cuenta su pecado, y habiendo dicho esto, durmió, porque la muerte es comparada a un sueño, que un día despertaremos, y ese despertar se llama resurrección. Juan 5:28 dice, todos los que están en las tumbas resucitarán, algunos para vida eterna, otros para condenación. 1 Timoteo 6 dice que solo Dios es inmortal. La inmortalidad del ser humano es un don condicional que viene por medio de Jesús. El ser humano se volverá inmortal cuando Jesús regrese. Ahora, si nosotros fuéramos inmortales, ¿para qué Cristo murió en nuestro lugar? Si cuando una persona muere va al cielo, ¿qué sentido tiene la resurrección? Si ya tiene recompensa. ¿Sabes que según la Biblia habrán dos resurrecciones? La primera de los justos, que irán al cielo para vivir eternamente, y la segunda de los impíos, que serán echados al fuego del infierno y serán destruidos para siempre. La primera resurrección ocurrirá cuando Cristo vuelve y la segunda después de 1000 años. Entonces, ¿qué es el infierno? ¿Existe tormento eterno? ¿Cómo explicamos la parábola de Lucas 16 del rico y Lázaro? Esto analizaremos en el próximo programa con detalles, qué cosa es lo que Jesús enseñó. Pero ahora vemos que la primera mentira de Satanás en el Edén hoy es más divulgada, proclamada desde púlpitos de iglesia. ¿Por qué? Porque si el alma no muere, entonces ¿por qué preocuparse en la vida? Si hacemos bien o mal no hay problema. ¿Para qué sirve la salvación en Cristo? ¿Para qué obedecer la palabra de Dios? Si podemos seguir evolucionando, si tu alma puede salir del purgatorio con una oración para ir al cielo. Así que no te preocupes por obedecer, vive como quieras. Por eso es que hoy hay personas que no se preocupan. No se preocupan por su salvación, postergan su decisión porque no la consideran importante. ¿Sabes que la Biblia enseña que cuando el ser humano muere, va al polvo? Ahora la persona ya no tiene más conciencia. A partir de ese momento no tiene más oportunidad. No hay misa, no hay oración que te salve, porque la salvación es un asunto de elección en vida. Los muertos descansan en Jesús hasta su venida. Por eso Pablo decía en 2 Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero me queda la corona de justicia que el Señor me dará en aquel día. No dice ahora voy al cielo, voy al paraíso, no. La recompensa lo voy a recibir cuando Jesús viene. Por eso hoy es el momento para tomar una decisión. Hoy es el momento para decir, Jesús, yo te acepto en vida. Abandona aquellas creencias de inmortalidad y apégate a la palabra de Dios, que es tu única esperanza. Yo quiero orar contigo. Cierra tus ojos donde estás. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos siempre la verdad en un mundo lleno de confusión y filosofías. Y hoy queremos que tu Santo Espíritu pueda colocar esa verdad en nuestra mente, pueda traernos consolación. En vida queremos aceptarte como Salvador. Ayúdanos a creer a tu palabra, no a filosofías, no a argumentos humanos, no a la mentira de Satanás. Queremos que tú nos ayudes hoy a prepararnos para vivir eternamente, y ese don de la inmortalidad nos darás cuando tú regreses. Consuela a las personas que han perdido un ser querido y ayúdanos a nosotros en vida a tomar decisiones de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a visitar una iglesia adventista el séptimo día para continuar aprendiendo sobre estos temas. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.